Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Ya tenemos comunicación con AM 1140 Radio La Luna de El Palomar para conversar, para brindar un informe de la temporada estival en el Partido de la Costa al programa Nuestra Gente, conducido por Fabián Gómez. En un par de minutos seguramente ya estamos en el aire, Cabezón. Fabián. ¿Cómo te va, Gustavo? Gustavo Calle. ¿Cómo te va de la FM 103.9 de la Costa? Un gusto, buen año para vos, ¿eh? Muchísimas gracias igualmente, Fabián. Bueno, nuevamente nos encontramos porque ya conversamos contigo hace un par de meses, creo, con respecto a la sucesión de suicidios que habían acontecido aquí en todo el Partido de la Costa. Sí, un tema preocupante y lamentable para ustedes ahí en lo que es la costa atlántica, ¿no? Tal y ahora, cual. bueno, al parecer, unos nuevos sucesos de otros temas, ¿no? Sí, seguramente vos te estás refiriendo a este cuerpo sin vida que se encontró de un chico de 15 años que finalmente fue rescatado en Pinamar, pero que había ingresado al mar aquí en la zona de Mar de Ajó. Esto trajo aparejado también, Fabián, un sinfín de controversias con respecto a la familia de este chiquilín, pues el gobierno del Partido de la Costa había decidido abandonar la búsqueda en un momento. Finalmente, la seguridad de Pinamar halló el cuerpo en las últimas horas. Un hecho trágico y lamentable, ¿no? Bueno, suceden habitualmente estos hechos. No hay que cargar seguramente con la seguridad en playa porque puede haber distintos factores que conlleven a estos desenlaces, pero en temporadas veraniegas y sobre todo en los últimos años se han registrado muchísimos de estos acontecimientos en condiciones similares. Este chico era lugareño, era un turista. Un turista. Un turista. Un turista. Por lo general, estos casos se dan con gente visitante que acude a las distintas playas y lamentablemente deben soportar este tipo de sucesos, ¿no? En algunos casos. Sí, sí. Un tema. Ahora, volviendo, Gustavo, a los temas de la costa, hablábamos también cómo vienen ustedes en cuanto a materia de seguridad, a materia de impuestos, del incremento que se ve reflejado. Hay una queja, ¿no? De la gente que es muy alto el incremento que han aplicado este año en la tasa de impuestos. Bueno, con respecto a ese tema, Fabián, hubo una sesión en los últimos días de 2022 que se llevó adelante, como ocurre habitualmente aquí en el Partido de la Costa, casi de manera secreta, ¿no? Y allí se decidió con gente que es llamada como mayores contribuyentes, un aumento absolutamente desmedido de las tasas municipales que superan el 150%. Esto ocasionó, por supuesto, el malestar, las quejas, no solo de los vecinos estables, sino también de los propietarios no residentes estables, que vos sabés son muchos aquí en el Partido de la Costa, una gran mayoría. Sí, y soy uno de ellos. Claro, claro. Vos me habías comentado en la anterior oportunidad que tenías una propiedad en una vivienda en Las Toninas, ¿no? Un departamento en Las En Toninas. Las Toninas, bueno. Un monoambiente, tampoco una casa, algo, una locura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí se te ve reflejado la tasa de servicios generales o el impuesto municipal, como lo quieras llamar, se te ve reflejado el rentas, se te ve reflejado la cooperativa de la prestación del agua y cloacas, y entre otras cosas, ¿no? El incremento en EDEA, en la cooperativa también de luz, así que se va reflejado todo eso, ¿no? Seguramente. Y vos sabés que, no tan asombrosamente, digo yo, que los ediles de los distintos bloques, hablamos de los oficiales, los legisladores oficialistas, y los bloques pseudo opositores, no
incluyeron en esto una gran discusión, ¿no? Al decidir el 150% de aumento en las tasas municipales. Es decir, hubo una aprobación bastante rápida. Dejaron de lado, ¿no?, toda esa discusión politiquera que muchas veces llevan adelante de manera histriónica para acordar este aumento junto a un grupo de mayores contribuyentes. Mayores contribuyentes que sabemos quiénes son aquí en el Partido de la Costa, muchos pequeños y medianos empresarios, porque no existen grandes empresas aquí en el distrito, que también apoyan todo este tipo de resoluciones. Vaya a saber bajo qué temática, bajo qué eje intelectual apoyan, porque uno en teoría presupone que estos mayores contribuyentes van a tener que abonar este tipo de exacciones con un 150% de aumento. Entonces, allí comienzan las sospechas del hombre común, que sí es el que siempre está perseguido, acosado, incluso multado, si no abona las tasas de servicios generales locales. Ahora, yo te hago una consulta, Gustavo. Vos decís las pequeñas, medianas empresas, que deben ser algunas inmobiliarias importantes que llevan años en el Partido de la Costa y puedan tener algún tongo municipal, ¿no? Con algún terrenito, la prestadora del cable y etcétera, ¿no? Que son las más cercanas. Sí. Pero a ellos también se les va a aplicar ese 150%. Ahora, yo quisiera saber cómo vuelve ese retorno a ellos, ¿no? Bueno, por eso te decía, ¿no? Sospechosamente se levanta este tipo de interrogante en el hombre común al saber que estos mayores contribuyentes supuestamente están atentando contra sus propios bolsillos. Sabemos que aquí hay una relación muy estrecha, un vínculo muy fuerte entre lo que es el poder económico y el poder político, ya excediendo lo que es el gobierno. Viven ahí en la costa, igual que los ediles, los concejales y todos, los directores, los secretarios, a ver, que levantan la mano, también viven en la costa, pagan tributo ahí. Bueno. Entonces vos decís, si yo no defiendo el bolsillo del vecino, tampoco defiendo el mío. Es decir, que no sé, a ver, cómo es la jugada, ¿no? Bueno, ahí se desprende, Fabián, y no hay que ser un exégeta para darse cuenta de esto, que hay ciertos privilegios con algunos sectores. Indudablemente. Sí, sí. Eso seguro. Yo siempre digo que oficialismo y oposición es más de lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sobre todo aquí en el Partido de la Costa, esa relación, ese vínculo es histórico entre el eventual oficialismo y la eventual pseudo-oposición. Vos me preguntás... Sí, que no pasa más de una concejalía, porque la oposición... Añares, que no tiene la intendencia, está ocupada anteriormente por De Jesús, que es un diputado provincial ahora, y ahora lo tenés a Cardoso, que ocupó el lugar de él. Bueno, Juan De Jesús ahora está encargado de la Secretaría de Salud, aquí en el gobierno local. Pero anteriormente, digamos, el reparto de las gestiones del gobierno, luego de la última dictadura cívico-militar, está centrada en el peronismo y en el radicalismo con Guillermo Magadán allá por la década del 90, mediados del 90. ¿Sí? Digamos, son dos familias que marcan de alguna manera el poderío político en el Partido de la Costa, pero que siempre están acompañados por el mismo poder económico. Y vos decías recién las grandes inmobiliarias o... algunas empresas que tienen que ver con corralones, por ejemplo, la televisora local, algunos medios de comunicación muy alineados a los gobiernos, que terminan siendo órganos de prensa de esas gestiones, pero también hay que incluir, me parece, Fabián, a las pseudo cooperativas, las que rigen los destinos. Aquí en la zona sur, por ejemplo, CESOP y Clifema, no solo del servicio de energía eléctrica, sino también de internet, de cloacas y del servicio del transporte urbano e interurbano de pasajeros, que tiene un sinfín de inconvenientes, y que también, entre gallos y medianoche, sus representantes
sus responsables decidieron, luego de fin de año, es decir, con el comienzo de 2023, aumentar el valor del boleto en un 120%. Aquí el pasaje mínimo cuesta 87 pesos. Bueno, acá se supone que desde el Ministerio de Nación dijeron que el tren y el transporte iban a aumentar un 39% y a partir de marzo, todos los meses tendría un aumento. Bueno, pero arrancaba con un 39%, no con un ciento y pico por ciento. Bueno, aquí arrancó con un 120%. Estos son los problemas que no solo se dan en temporada, Fabián, también los habitantes, Perdón, los vecinos... como vos decías, son líneas vecinales, son líneas locales. Son líneas, claro, que cubren los trazados en el orden interno de las distintas localidades o interurbanos, es decir, van contactando, comunicando a las diversas ciudades, desde San Clemente hasta Nueva Atlanta. Por eso es así el incremento del boleto, porque lo manejan desde el municipio y no desde nación o desde provincia. Aquí hay un contubernio, Fabián, que creo yo también tiene como involucrado al gobierno de la provincia de Buenos Aires al menos, por supuesto el gobierno local y también las pseudo cooperativas que regentean todo esto. Incluso en los últimos meses ha habido algunas demandas de los trabajadores, de los choferes, de los colectivos por falta de pago de sus salarios. Ahora, hasta este momento, aparentemente el tema estaría solucionado porque no se pronunciaron en contrario. Pero en los últimos meses, incluido diciembre, hubo demandas de los trabajadores por falta de pago de sus sueldos, de sus haberes. Ahora, el vecino común, ¿cómo toma este aumento, este incremento? Porque vos ponete a pensar que muchos viven del turismo también. Hay muchos locales que vos sabés, abren en temporada, suelen abrir de octubre o principio de noviembre hasta marzo o finales de marzo. ¿Cómo toma la gente estos incrementos? La gente que sí vive en la costa. Bueno, primero te digo, Fabián, que siguen los inconvenientes mecánicos de las unidades de estos colectivos, es decir, dejan varados casi a diario a muchísimos pasajeros en la ruta, producto de desperfectos mecánicos, es decir, no hay una renovación de la flota de colectivos, no hay un cuidado, un mantenimiento acorde. Entonces, así que el parque motor está destruido. Absolutamente. Pero además de esto, se suma este oneroso incremento del 120%, que hace que la gente presente un malestar, presente una queja. Pero lamentablemente, y en esto nos incluyo a todos, me parece que nos estamos mal acostumbrando a todo esto. Se está naturalizando el vivir de esta manera penosa, el vivir con faltantes, con carencias. Entonces, nos ideamos algún tipo de solución ficticia para poder seguir encarando lo cotidiano, ¿no? Y esto lo digo porque muchísima gente trabaja y dispone, o debería disponer, de los colectivos, y no solo en el orden local. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente en la zona sur, San Bernardo, Mar de Ajó, La Lucila, que viaja a zona centro, Santa Teresita, o a zona norte, San Clemente, porque allí se encuentra su lugar de tarea, su lugar de trabajo diario. Y debe sufrir, debe penar todas estas consecuencias. Pero me parece que lamentablemente, reitero, estamos naturalizando todas estas carencias, todas estas irregularidades, todos estos atropellos en definitiva, ¿no? Porque son ahora tampoco afrentas. permiten que entre alguna línea desde afuera. ¿Cómo, perdón? Tampoco permiten el ingreso de una empresa de transporte de afuera, solamente la local. Claro, bueno, como ocurre con las pseudo cooperativas que regentean los servicios públicos esenciales, ¿no? No permiten una competencia. Aquí hay como un círculo cerrado en el orden vernáculo, en el orden local, que hace que nosotros veamos cómo confluyen los poderes políticos con todos sus sectores, con todos sus partidos, y el económico. Con lo que vos decías, las grandes inmobiliarias, los grandes vendedores de terrenos o loteadores,
los corralones, las pseudocooperativas, algunos medios de comunicación y algún que otro comercio, sobre todo gastronómico, grande, importante. Más allá de otros emprendimientos, por ejemplo, como Mundo Marino, o como hay un emprendimiento en Las Toninas que tiene que ver con El laberinto. El laberinto de Las Toninas, que son medianos empresarios que están muy vinculados, actúan en conjunto con los sectores de poder político. Claro. Es un nunca acabar. Exactamente. Bueno, otro problema, por ejemplo, primero te quiero decir algo, ¿no, Fabián? Hay mucha gente descansando, veraneando, desde... Sí, te iba a decir, me parece que se pobló bastante, ¿no? Sí, desde fin de año, desde ese fin de semana largo, se observa un muy buen movimiento turístico. En todas las ciudades del Partido de la Costa, lo mismo ocurre, creo, en otras localidades vecinas. Pero... Lo ves por el factor dólar, que la gente no se puede ir a Brasil, Miami, entonces juegan en lo local. Mirá, no soy un especialista en estos temas, pero podría ser una probabilidad, ¿no? Una posibilidad esa también. El no poder vacacionar en el exterior hace que quizá se elija las playas locales. Pero también hay que tener en cuenta, Fabián, que el periodo de descanso es muy corto. El dólar estaba a 18 en aquella época. Estaba Pachi y yo en Las Toninas. A ver si te queda claro. No, te entiendo, no, pero aquí vos ves... No, dólar de 18, me voy a Brasil, me voy a Miami, ¿me entendés? Claro, hoy tenés un dólar que está casi 400 mangos. Entiendo, pero si vos te remitís, por ejemplo, a la información oficial, tanto del gobierno local cuanto del gobierno de Axel Kicillof, te van a hablar con una frase que es parte de la posverdad del argot que manejan. Récord histórico de turismo. Esto es una gran mentira, una gran ficción. A pesar de que, reitero, hay mucho movimiento, incluso superando expectativas de pequeños comerciantes y trabajadores. Desde fin de año hay muchísimo movimiento turístico. Ahora, los periodos de descanso son cada vez más cortos. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con agentes turísticos e inmobiliarios en los últimos días y allí nos expresaron que el periodo vacacional promedio es de 3 a 4 días. Se puede extender a lo sumo a una semana. Esto, por supuesto, sacando a los propietarios no residentes estables que pueden disponer de esa vivienda durante el tiempo que ellos dispongan, ¿no? Que necesiten o que les plazca. Esta temporada de 10 días para arriba, se acabó esos 15 días, se acabó, me estás diciendo. Sí, por supuesto que hay casos, ¿no? Pero son los menos, cada vez menos. O sea, hay un recambio permanente en el Partido de la Costa en cuanto a la llegada y salida de visitantes. Pero hay mucha gente. Ahora, las carencias son infinitas. Son las mismas de siempre. Y uno se pregunta ante la llegada de cada temporada estival, ¿cómo puede ser que no haya una solución? Un tema ingente y preocupante es la falta de suministro de agua potable. Nuevamente la empresa conformada por capitales privados y estatales, APSA, está infringiendo el suministro, está faltando a su tarea. Deja sin presión, en el mejor de los casos, o directamente sin servicio, pero no por un día o por unas horas, sino por varios días consecutivos, en distintas zonas de su injerencia. Hablo aquí en la zona sur, de La Lucila, de Costa Azul, de San Bernardo, de Mar de Ajó. Vos sabés que en Mar de Ajó hay muchas barriadas que son populosas en cuanto a cantidad de habitantes, por lo menos teniendo en cuenta lo que se da en porcentaje en el Partido de la Costa. Bueno, esa gente, además de carecer en su gran mayoría de la posibilidad de acceso, porque APSA decidió no hacer nuevas conexiones de agua, y así y todo, no puede solucionar el suministro para una cantidad que ya es conocida, supuestamente por los directivos de esa empresa. Y sin embargo, año tras año, esta falencia se va profundizando.
Gustavo, vos me decías, bueno, a ver, es la misma cantidad de gente que va circulando, porque aquel que alquila 15 días es lo mismo que aquellos que alquilan 5, 5 y 5, es lo mismo. Cambió la gente, pero no es que se sumó más gente. No, ¿Tá? no, hay Es un que en recambio permanente nada más. tres personas diferentes, cuando antes 15 días iba una, pero el caudal es lo mismo. Sí, Ahora sí. yo te digo, esta problemática no es de ahora, por lo que vos me estás diciendo en cuanto al suministro eléctrico, en cuanto a la recolección de basura también, que es También. un problema, porque es mucha basura en la calle, y Ujú. yo no sé por qué no refuerzan para el tema de las temporadas, la recolección, la poda, la iluminaria, el tema de seguridad, porque ahora por lo que dijeron hicieron una bicisenda, pero cosas que realmente no llevan a lo concreto. Pienso yo que hay otras necesidades impiorosas, como lo que está pasando con las casas que la está tomando el mar, el tema de las entradas a cada una de la playa, la iluminaria, el tema de seguridad, el tema de poda, el tema de recolección de basura, la limpieza de calle. Entonces, hay una ambulancia realmente que esté en la sala ahí en Tonina es prioritario. Hay otras necesidades antes de hacer una bicisenda. Seguramente hay un sinfín de necesidades que son esenciales, diría, ya ni básicas, son esenciales, urgentes. Vos citabas algunos puntos. El tema de la depredación playera, por ejemplo, es una situación que se viene viviendo desde hace muchísimos años, pero se va profundizando ese caos en el frente playero. Otro tema que se suma, por ejemplo, a la falta de suministro de agua este año es la recurrencia que existe en el pésimo suministro o servicio que se brinda por Internet. Hubo una mejoría hasta ahora en el suministro de energía eléctrica, aparentemente. Hay algunos cortes esporádicos, pero no como en años pasados. Pero sí, por ejemplo, esto ocurre con el servicio de Internet. Ni que hablar, Fabián, ni que hablar con los aumentos de precios. Absolutamente desmedidos, casi inhumanos en algunos casos. Aumentos que tienen que ver con el orden general, pero también con el orden local, ¿no? Es decir, que es un servicio pobre para el lugar, ¿no? Me decís. El lugar, a ver, más allá de los discursos oficiales, reitero, que hablan de récords y plusmarcas históricas con respecto al ingreso de turistas, de visitantes, que puede ser verdad, aunque dista demasiado de esa alegoría que forma parte de la jerigonza política, hace que, en verdad, lo urbanístico, si querés, no sea acorde con la cantidad de gente que llega. Reitero, hay mucho caudal turístico, con mucho recambio, pero muchísima gente desde fin de año a esta parte. Ahora, las falencias urbanísticas, en líneas generales, son las mismas de siempre. Cabezón. Perdón por la interrupción, la intromisión. Hemos recibido un mensaje a través de WhatsApp 2257 54 24 28 de Alejandro, de aquí de la zona sur del Partido de la Costa, quien nos decía: las irregularidades y monopolios van desde el agua, la salud, la recolección de residuos, el basural, el cementerio, el gas y, si quieren, sigo. Bueno, ahí tenemos, más o menos todos concordamos, como ves, Fabián, en los mismos reclamos. Sí, sí. Es notorio. A ver, yo no soy ajeno, más allá de vivir A ver, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, vivo en Aedo, donde me he criado, y justamente también el departamento, como te dije ahí, es decir, que lo vivo notoriamente, ¿no? No soy ajeno. Tal Así cual. que Tal puedo cual. expresarlo. Ahora, porque ya nos queda poco tiempo y vos a las 20 cortábamos, ¿cómo te ves vos con el programa y con el poder político? ¿Cómo te ves vos expresándote, no? ¿Cómo me veo? Uy, qué difícil esa pregunta para responder. Bueno, te digo que nosotros hemos dejado ya hace un año un programa que teníamos durante la mañana o las mañanas, de lunes a viernes, que se llamaba La Radio ha vivido equivocada. Solo estamos en el aire los viernes por la noche, junto al Cabezón aquí, mi operador técnico,
con un programa que tiene que ver con, más que nada, con una faceta cultural, si querés, poética, musical, que se llama La Silla en la Vereda. Mi relación con el poder es nula. No tengo relación con el poder, ni quiero tenerla. No, yo no me refiero a la relación, me refiero a cómo te ven ellos a vos, ¿no? Ajá, y preguntarle a ellos. Te han cerrado, te han corrido, te han cuestionado, a eso me refiero. Sí, pero todo subrepticiamente, nunca de frente. Porque te están escuchando. Posiblemente, la verdad que no lo sé, pero posiblemente. No, seguro que te escuchan, ¿eh? Y más este año que es un año de elecciones, te van a escuchar. Van a decir, mirá cómo nos están dando con un palo desde Buenos Aires, casi capital, con un programa en la costa, ¿no? Bueno, pero ahí se estarían equivocando, Fabián, si suponen o piensan de esa manera, ¿no? Mirá cómo nos dan con un caño. No, simplemente nosotros lo que hacemos es intentar, a través de una opinión personal, referenciar la realidad de un estado de cosas, ¿no? Siempre, por supuesto, hay un sinfín de visiones para esto. Pero hay algunas que... La verdad. Sí, hay algunas que tienen una anuencia general, ¿no? Porque sabemos muy bien que hay ciertas características que a cualquier sector de gente referencian, vislumbran. Y sabemos muy bien cuáles son esas características no muy virtuosas que tiene, por ejemplo, la caterva política. Pero como nosotros le hacemos mención al cable, al transporte, a las cooperativas, a las inmobiliarias, capaz que le molesta a alguno, va a decir, che, mirá, esa es la parte nuestra, el retorno, el tongo, claro, ¿no? Bueno, pero para eso tienen sus órganos de prensa exteriores, que son los medios de comunicación que están alineados a ese poder, que lo hacen, en efecto, comunicar, compartir todo tipo de información que hable de una bonanza, sobre todo te imaginas aquí en temporada estival, ¿no? Parece que todo fuera una maravilla, cuando no lo es. ¿Cuántas emisoras hay, calculás ahí en el Partido de la Costa? Un montón, Gustavo. un montón, Fabián. Son muchísimas las emisoras radiales que hay. Muchísimas. La verdad que no te sabría decir una cifra, pero aquí, por ejemplo, a ver, Mar de Ajó y San Bernardo, ayúdeme, cabezón, ¿cuántas puede haber? ¿Más de 20? Más de 20. En San Bernardo y Mar de Ajó nada más. Estamos hablando de pequeñas poblaciones, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimas radios FM. Sí, yo conozco una FM que está justamente en Santa Teresita, atrás de la YPF, donde cargo combustible. Ajá. Ahí tiene la antena y los estudios. Ajá. No, la verdad no sabría decirte cuál es. Pero la mayoría de todas estas emisoras están alineadas a los organismos y entes de poder. No solo al gobierno, a los entes de poder. Triste. Sí. Lamentable. FM Laberinto también. Bueno, es una de las emisoras, radios muy alineadas, muy estrechas en cuanto a su vínculo con los sectores de poder. Bueno, forman parte también de los mayores contribuyentes de los que hablábamos, Fabián. Sí, allí sí, tenés obvio, los privilegios. Obvio. Porque ahí eso nuclea el Laberinto y la FM, las dos cosas. Sí, sí, claro, sí, y andás a ver cuántas otras que uno desconoce. Seguro. Gustavo, gracias la comunicación como siempre. Por favor, gracias a vos, Fabián. Extensivo el agradecimiento para tu operador técnico, para Diego, que hace denodados esfuerzos para contactarse con nosotros. Un placer, te deseo un muy buen año, un muy buen comienzo de año. Ya estamos a día 10 de enero. En cualquier momento tenemos las PASO, ¿no? La gente sabrá que este año es año de elecciones, ¿no? Presidente, vice, gobernador y vice, intendente, concejales y consejeros escolares. Bueno, a esa aseveración te contesto, yo paso. Bien. Fabián, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por el contacto y para cuando dispongas. No, al contrario, gracias a vos, Fabián, un abrazo grande. Fabián Gómez, del programa Nuestra Gente de AM 1140 Radio La Luna del Palomar, con quien estuvimos conversando, brindando un informe con respecto a lo que sucede y no se dice, o se observa y no se ve, de la temporada estival en el Partido de la Costa.